La estrategia del día es traída para ti por bloomberglinea.com. Muy buenos días, llegó ese momento del año en el que por un par de días concentramos nuestros micrófonos en el sector bancario mexicano que se olvida de Acapulco, su icónica sede por décadas, para reunirse en un nuevo destino paradisíaco en la costa del Pacífico, en la Riviera Nayarit, un destino con resorts de lujo, spas de clase mundial y campos de golf. Será desde allí donde lo más jugoso, como siempre, ocurra a puerta cerrada y entre los largos caminos del complejo Vidanta donde se estarán reuniendo, que estaré transmitiendo, analizando y conversando con las voces más importantes que asistan a esta convención bancaria, acompañada por parte del equipo de México de Bloomberg Línea y Bloomberg News. Esto es Voces de la Bancaria. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. Voces de la Bancaria. Y como cada año también, los jugadores financieros se reúnen en circunstancias distintas, en medio de coyunturas económicas y sociales que nos obligan a realizar un corte de caja para profundizar y cuestionar sus decisiones acorde al entorno económico y de negocios, actualmente de bajo crecimiento, con tasas que también comienzan a bajar y presionar sus márgenes, así como una competencia cada vez más feroz en el campo digital. Además de que comienzan a lidiar con presupuestos cada vez más abultados, no solo para asegurar la atención del cliente, sino para invertir en tecnología y seguridad para cumplir con regulaciones o sugerencias cada vez más estrictas en materia de lavado de dinero, lo que eleva el gasto. En palabras de los representantes de los bancos de mayor peso en el país, los directivos hablan de un optimismo que contrasta con lo que sus áreas de análisis económico revelan a través de sus reportes de expectativas y pronósticos. Son muy pocos los que se atreven a dar una opinión realista. Sin embargo, los indicadores en declive no dan mucho margen para ignorarlos. Desde la cúpula del gremio, que agrupa a los 52 bancos nacionales e internacionales que operan en México, se habla de una época de cambios, como le llama su presidente saliente Julio Carranza, quien esta semana dejará el cargo al frente de la Asociación de Bancos de México, tras 2 años, como lo marcan los estatutos, para ceder el bastón de mando por primera vez, vaya coincidencia, al representante en México del segundo banco más grande de Estados Unidos, en un momento en el que la relación bilateral camina por terreno sensible, donde convergen los dilemas comerciales y se acentúa el escrutinio sobre el combate a los cárteles de la droga y el lavado de dinero. ¿Cómo enfrentará la banca este futuro incierto? Otra nueva realidad que terminará reflejándose en el crecimiento, en el crédito y en las perspectivas de las calificadoras de riesgo, que comienzan a hacer eco de las presiones que pueden venir para este sector. La recién incorporada directora general de la asociación, la doctora Regina García Cuellar, no le llama época de cambios, sino la tormenta perfecta, de la que advierte se sentirá su rayo hacia el segundo semestre de este año 2025. Esto es parte de lo que me dice en una conversación que sostuve con ella desde sus oficinas en Ciudad de México para esta cobertura especial Voces de la Bancaria. Vamos a escuchar. Claramente la tormenta perfecta porque cada primer año de sexenio siempre se desacelera la economía. Vienes de un año previo con mucha inversión por temas electorales y siempre el primer año, si tú ves una gráfica, cae la economía, ¿no? Lo que pasa es que ahora se juntó con temas de incertidumbre internos y la peor tormenta que es la administración de Trump y las amenazas con los aranceles, que además de la imposición comercial, viene el tema de incertidumbre. O sea, yo creo que lo que más le ha pegado a la economía es el no saber estar día con día. O sea, ya no te diría mes con mes, sino ha sido día con día incertidumbre. Suben los aranceles, quitan los aranceles, política migratoria, los carteles como terroristas. Todo eso ha hecho, yo creo que un ambiente de mucha incertidumbre en México, que lo que nosotros vemos de nuestro lado es que hay mucha inversión dispuesta, pero están todos en modo esperando a ver qué pasa. A ver, nosotros sabemos muy bien esta narrativa, que más que narrativa, pues sí es un hecho de la estabilidad del sistema financiero mexicano, los niveles de capitalización, que todo está muy bien para sortear estas aguas. Pero también sabemos que las cosas pueden cambiar muy rápido y son las lecciones que hemos tenido en el pasado. Entonces puede aumentar la morosidad, que se modere el crecimiento de la cartera de préstamos, ¿no? O que se reduzcan los volúmenes de negocio de los bancos. Entonces, ¿cómo lo están manejando, Regina, desde la banca? ¿Cómo están sorteando ustedes esas presiones, ya teniendo en cuenta lo que las calificadoras de riesgo están diciendo? Mira, yo creo que hay dos partes, ¿no? La parte de la solidez del sistema financiero mexicano, sí, desde luego está muy bien capitalizado, estamos por arriba de todos los niveles regulatorios.
estamos muy bien a niveles internacionales, te diría yo. O sea, creo que la banca está con todas las reformas y todo lo aprendido durante varias décadas del sistema financiero. Yo creo que el sistema está muy sólido. Lo que sí vemos y creemos que puede pasar, desde luego, es que se ralentice el crecimiento de la cartera. El crecimiento de la cartera es una variable de crecimiento económico. O sea, no, desde luego hay correlación, pero crecimiento económico pide crédito y eso hace que la cartera crezca, ¿no? Si cae la economía, desde luego que va a caer la cartera, pero esto lo vemos con un rezago de 6 meses. Todavía los primeros meses del 25, todavía no vemos esa desaceleración tan grande. No hemos visto, por ejemplo, aceleración en las tasas de morosidad. Entonces, hasta hoy, los indicadores son de una banca sólida y fuerte. Sin embargo, sí esperamos que se ralentice el crédito para la segunda mitad del año, quizá, conforme vayamos viendo menor dinamismo en la economía mexicana. Pero la morosidad está muy bien, o sea, está en niveles de 2% a nivel agregado. Obviamente hay algunos bancos con niveles un poco más altos, sobre todo los digitales, pero los bancos sistémicos con niveles muy sólidos y muy estables en todos sus niveles de capitalización y morosidad. Yo no sé si el segundo trimestre ya veamos que empieza a crecer un poquito menos la cartera o hasta el tercer trimestre. O sea, tercer trimestre o segundo semestre. Y esto lo acuñas no solo al factor internacional, que vendría siendo el tema comercial, sino también por lo que está sucediendo a nivel interno con la economía. ¿Qué está pesando más? Desde luego está pesando más la parte interna. O sea, yo creo que la parte interna, porque ahora la parte interna responde a la parte externa, ¿no? Claro. O sea, porque nosotros lo que responde el crédito es al dinamismo de la economía mexicana, que el dinamismo de la economía mexicana pues depende en gran medida de lo que pase también externamente. Entonces todo está correlacionado. Bueno, tenemos ya en mano los últimos datos de la encuesta de expectativas de Citi, fresquecita antes de la convención bancaria, la más seguida y respetada, que considera las estimaciones de 34 bancos y casas de bolsa y que modifica por sexta vez al hilo el pronóstico de crecimiento para México, pasando de 0.2% que veían hace 15 días a uno de 0.1%, ya prácticamente un crecimiento nulo para este año. Este es el panorama adverso en el que han hecho énfasis también las calificadoras Fitch y Moody's, que obligará a esa moderación del crédito, sin dejar de reconocer la buena capitalización y liquidez de los bancos, especialmente los sistémicos, como bien decía Regina García Cuellar, para sortear la crisis, y que no sería la primera, ni tampoco el primer entorno de incertidumbre que enfrentan. En este discurso se recargan los banqueros para decir que su situación es buena en términos de fortaleza, con índices de capitalización de casi el doble de lo que exige la regulación. Sin embargo, con esas perspectivas de ralentización del crédito, viene la primera petición por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en este entorno de desaceleración y de ejecución del Plan México para privilegiar la producción nacional y con ello impulsar el desarrollo, la generación de empleo. Ese es el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en lo que da cuenta de ser un claro esfuerzo para contrarrestar la caída de los indicadores al apoyar a este sector que mueve al 95% de la economía nacional. La presidenta Sheinbaum, desde que se encontró con los banqueros como candidata presidencial el año pasado, ha pedido a los bancos reducir las tasas de interés a la hora de prestarles. A semanas de esta convención bancaria, volvió a esbozar el tema con el fin de dinamizar la economía. Esto no es nuevo, de hecho, es un gran pendiente de la banca, que cada año dice lo mismo, que están listos para prestar. Hoy cuentan con una bolsa de 1.4 billones de pesos para hacerlo, y existe la percepción que las iniciativas del pasado no han trascendido. Vámonos a los datos. Según la encuesta nacional de financiamiento de las empresas elaborada por el INEGI, las altas tasas de interés y los requisitos son la principal limitante del acceso a crédito. Se identificó que el 25% de las empresas en el país contaba con financiamiento, siendo la banca la principal fuente para hacerlo. Otro gran reto son las más de 3 millones de pequeñas y medianas empresas que operan en la informalidad y el papel que deberá asumir también la banca de desarrollo, ayudando a que las garantías y la parte fiscal sea más amable para estas. De cualquier manera, le preguntamos a Regina García Cuellar, ¿por qué sería diferente esta vez? Sí, como tú sabes, las pymes son más del 95% de las unidades económicas del país. Son 8 de cada 10 empleos, o sea, verdaderamente son un motor bien grande de la economía. Sin embargo, gran parte de estas pymes no son sujetas a crédito hoy
por diversos factores, principalmente porque son informales. Entonces se está trabajando y yo creo que es la primera vez que vemos un acuerdo de esta magnitud en donde nosotros lo que encontramos cuáles son los facilitadores, les llamamos facilitadores del crédito PYME, son 8 facilitadores que con mesas de trabajo conjuntamente con el gobierno, porque tiene que ser un trabajo conjunto entre diversas instancias del gobierno y la banca, pero también la iniciativa privada, podamos hacer que más pymes tengan acceso al crédito, porque además sabemos que las empresas que tienen acceso al crédito crecen 7 veces más, aumentan su número de empleos, tienen mucha más permanencia. Entonces hay muchos factores que te dicen que una pyme o cualquier empresa, cuando tiene acceso a crédito del sector formal, tiene muchas más probabilidades y tiene muchas más utilidades, porque además el crédito de la banca es mucho mejor alternativa que cómo se están financiando las pymes hoy, ¿no? Algunas pymes se están financiando con tarjetas de crédito, con créditos personales o con créditos del sector informal que tienen tasas 15 puntos más alta que la tasa que podrían obtener en el sector financiero. Entonces, yo creo que todos estos facilitadores lo que van a hacer es ayudar a reducir el riesgo. O sea, ¿a qué responde una tasa de interés? La tasa de interés se compone por varios factores. Un factor, desde luego, es la tasa de referencia del Banco de México, que ha venido bajando y además que esperamos que siga bajando, porque la inflación está con tendencia a la baja, entonces esa parte se va a ir bajando. Pero la otra parte que compone la tasa de interés es la parte de riesgo. Entonces, si nosotros podemos acompañar, por ejemplo, el crédito de estas pymes con sistemas de garantías de la banca de desarrollo, eso ayuda a reducir el riesgo, sobre todo en los primeros años. Lo que nosotros observamos es que una pyme en sus primeros años de vida tiene un riesgo mucho más alto porque la probabilidad de muerte es mucho más alta. Es muy alta. Y el chiste es que tú tienes una pyme ya con financiamiento al tercer año, ya casi que podemos decir que la graduamos, ¿no? Es una pyme que ya probó su modelo de negocio, que ya está creciendo, que ya se volvió formal, y entonces ayudar en estos facilitadores, sobre todo a reducir el riesgo en estos primeros años, yo creo que nos pueden llevar a empujar de manera muy importante el crédito de la pyme. Entonces, la verdad, la banca estamos muy entusiasmados, con muchas ganas de que esto sí funcione, y entonces viendo cómo podemos alinear todos estos factores, que va a ser una cosa compleja porque tienes que alinear a muchas instituciones y a muchos organismos que empujemos todas hacia el mismo canal. Ahora, no me dejarás mentir, esto es algo de lo que siempre se habla. ¿Por qué sería diferente esta vez? Mira, no sé si siempre había esta coordinación de meter y de identificar claramente cuáles son estos facilitadores o stoppers para el crédito PYME, que tienen que ver con muchas cosas. Entonces, si se logran poner en su conjunto los 8, nosotros creemos que sí se puede empujar. A la banca le gusta cooperar desde su trinchera, como lo hace ver cada año a la Presidencia de la República, especialmente durante la Convención Bancaria, y en la medida de lo posible, apagar el ruido respecto a temas más polémicos, como las intentonas desde el Congreso por meterse con los fundamentales de su negocio, al buscar eliminar las comisiones o cobrarles impuestos a sus ganancias. Sin embargo, a partir de este año, el nivel de cooperación escala, ahora que desde Estados Unidos se catalogan a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas y se está a la espera de los lineamientos del Departamento del Tesoro, que por cierto ya mandó una primera alerta a los grupos financieros en los primeros días de mayo sobre los esquemas financieros que utiliza el crimen organizado para mover sus ingresos, especialmente a través del tráfico de combustible y utilizando como canal a pequeñas y medianas empresas de gas y petróleo. Mira, por un lado decir que los niveles de cumplimiento de la banca son súper altos. Hemos cumplido con todas las regulaciones, somos de los países que tienen mayor cumplimiento en estándares de prevención del lavado de dinero. Este año justamente viene otra revisión de Gafi y los bancos estamos preparados para ello. Sin embargo, sí vamos a tener que trabajar. Todavía es un momento un poco incierto, inclusive en Estados Unidos no saben bien los alcances, cómo se va a ver esto. Entonces te diría que estamos listos para empezar a trabajar en fortalecer los estándares de cumplimiento a como ya los tenemos hoy. Hoy ya son muy robustos. Desde luego sí se van a tener que fortalecer, porque el riesgo a la hora que se nombran terroristas a los carteles, el riesgo claramente aumenta, ¿no? Pero estamos todavía no han habido reglas
que haya emitido el Tesoro de Estados Unidos. O sea, todavía estamos en una etapa temprana. Entonces hemos tenido las primeras revisiones tratando de informar a los bancos, sobre todo los bancos que no tienen sus oficinas en el extranjero, ¿no? Porque hay los bancos que tienen oficinas en Estados Unidos que están muy listos y muy preparados. Los bancos más chicos, el papel del ABM en estos casos ha sido cómo preparamos, cómo informamos, cómo nos empezamos a ver cuáles son las cosas que vamos a tener que hacer. Entonces estamos en esa etapa. Todavía no hay reglas muy precisas, entonces estamos un poco a la espera de cómo se va a ir desarrollando este tema. Pero esto también aplicaría a los digitales, ¿no? A los más nuevos. Claro. Aplica a todos. O sea, aplica a todos porque la implicación de la regulación es que si una transacción que pasa por tu sistema está conectada con un cartel, está este banco ayudando a financiar al terrorismo. Entonces, como te lo platico ahorita, es muy amplio, ¿no? Faltan las reglas para ver cómo delimitamos, pero sí, claramente todos los bancos, y te diría que va más allá de los bancos, es cualquier empresa que por su sistema pasen financiamiento, pagos a empresas relacionadas con los carteles, podría tener un riesgo. Y ahora, del lado del Poder Legislativo mexicano, ya ha habido acercamientos. Tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que tú ya mandaste una carta ahondando sobre los cambios que se quieren hacer en esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si nos pudieras explicar un poco más de qué va, si es así o cómo sería. Pues mira, estamos todavía en pláticas primeras, se está trabajando. Nosotros tenemos el comité de enlace legislativo, es el que ha tenido los acercamientos, pero todavía muy preliminares. Regina García Cuéllar dice que los temas de estándares de cumplimiento para prevención de lavado de dinero se vincularán eventualmente con la revisión del TEMEC en el capítulo de servicios financieros, o bueno, renegociación, como ya se dice claramente desde Estados Unidos. A propósito, en esta convención bancaria hará acto de presencia la que parece será otra gran protagonista del evento, no solo Claudia Sheinbaum, como la primera mujer presidenta en asistir a este encuentro anual bancario, o la misma Regina García Cuéllar, quien, por si no lo tenían presente, es la primera mujer en ocupar un cargo de alto nivel dentro de la estructura directiva de la Asociación de Bancos de México en sus casi 100 años de historia. Había que platicar con ella. Pero también estará la mexicana Elisa de Anda, quien desde julio de 2024 ocupa la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocida como GAFI, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Muy oportuna su visita a la Riviera Nayarit en este contexto y habrá que escuchar con atención lo que plantee al gremio bancario. El último sorbo. Ya que pudimos conversar con Regina García Cuéllar previo al inicio de esta convención bancaria, déjenme platicarles que ella, además de ser asesorada por la Premio Nobel de Economía Claudia Goldin, basó su tesis doctoral en el TEMEC y la brecha de género. Le pedí que nos contara más detalles. Primero te cuento que esa tesis, mi asesora de tesis fue Claudia Goldin, la Premio Nobel de Economía. Premio Nobel, ¿no? Yo tomé clases con ella y ella estudiaba cómo la participación laboral de las mujeres en la economía en Estados Unidos fue cambiando y cómo a partir de la industrialización empezaron a participar más en la fuerza laboral y cómo se redujo la brecha de género. Y en México tuvimos un experimento natural que fue el Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que fue muy para mí divertido y interesante es que el norte del país ya estaba abierto, pero con el Tratado de Libre Comercio se empieza a abrir todo lo que es el Bajío. Entonces, lo que yo comparé era cómo era la brecha de género y la participación de la mujer en la economía en el norte, que ya estaba abierto, contra la parte que se empieza a abrir. Y fue muy interesante porque los resultados son que sí, la mujer empezó a participar mucho más en la maquila, pero se reduce la brecha de género como en 12%. O sea, era una magnitud bien importante, porque las mujeres que antes trabajaban en misceláneas, en empresas muy chiquitas, empezaron a trabajar en empresas muy grandes, empezaron a tener mayor capacitación y empezaron a ganar mucho más. Entonces fue muy interesante el resultado, sobre todo porque teníamos el experimento natural perfecto de comparar el norte, que ya estaba abierto, con toda la parte del Bajío que se empezaba a abrir. Y luego, si lo ves 30 años después, pues obviamente la capacidad que han tenido las mujeres para entrar en industrias como aeroespacial, aeronáutica, toda la parte de automóvil,
pues ha sido enorme, ¿no? Porque empezamos abriendo por maquila de textil, que era muchísimo menos especializada, con salarios mucho más bajos, pero a la hora que empieza el TEMEC nos empezamos a meter a sectores mucho mejor pagados que necesitaban mejor habilidades o sea, capital humano mucho más alto, y ahí empiezan a participar las mujeres. Y de alguna manera esto podría, este esfuerzo que tú hiciste en tu tesis, llevarlo hoy de alguna manera a la práctica desde el rol que hoy tú tienes o estando participando en el cuarto de al lado, algo que se pueda mejorar o hacer. Pues mira, estamos trabajando mucho de entrada en la banca. Yo creo que la banca, el 51% de la fuerza laboral en la banca hoy son mujeres, pero va pasando con muchos otros sectores que conforme van subiendo los niveles, pues cada vez tenemos menos mujeres en alta dirección. Entonces, lo que estamos trabajando con el Comité de Diversidad y de Inclusión de Género es a tratar de romper cuáles son estos barreras que hacen que las mujeres no puedan llegar más alto. Hoy, en marzo, sacamos un programa que se llama Mujeres a Destacar en la Banca, que escogimos a 5 líderes destacadas que están todavía no en niveles altamente de la alta dirección, pero que tienen carreras muy promisorias, para darles cursos, para darles visibilidad. También estamos trabajando con un grupo que se llama Mujeres en la Banca de Networking, en donde participa el Banco de México, donde también participamos nosotros. Estamos haciendo capacitación, buscando hacer cursos de semilleros para mujeres en consejos. Entonces tenemos ahora sí que una agenda importante en temas de género dentro de la banca, y la estamos tratando de impulsar. Eso fue lo que te hizo decir, sí acepto este rol como directora general adjunta de la Asociación de Bancos de México. Digo, porque la verdad no deja de sorprender que se hayan tardado casi un siglo de historia en incorporar a alguien en la alta dirección de esta asociación que es tan importante. Mira, a mí lo que más me llamó la atención es que creo que es un rol que mezcla parte del servicio público, que yo me encantó trabajar en el gobierno, porque creo que la magnitud de lo que puedes llegar a hacer es bien grande, y este puesto tenía esa mezcla, ¿no? Por un lado, la parte de cómo incidir en cosas muy grandes. En este caso, por ejemplo, con esto que te platico del Plan México, pues estamos tratando de movilizar una cosa bien grande para la economía de México. Entonces, para mí lo que más me llamó la atención, obviamente increíble ser la primera mujer en este puesto, pero más padre te diría es el poder incidir y el poder mover a un sector tan importante como es la banca, que a fin de cuentas la banca es el motor de la economía de México. Entonces, eso es lo que nos tiene muy motivados y trabajando todos los días. Ahí tienen a Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México. Es bueno iniciar esta cobertura de la convención bancaria con caras frescas. Esto fue Voces de la Bancaria, un espacio en donde estaremos analizando y conversando todo lo que suceda en este evento intenso de 2 días que reúne a también las autoridades financieras y de gobierno, la élite bancaria y a nuevos jugadores que les pisan los talones. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en ex-Twitter como @laestrategiamx, en Instagram a mí me encuentran como @JimenaBusiness y en YouTube, donde encuentran los episodios completos en video. Nos escuchamos mañana desde Nuevo Nayarit. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.